¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me reconocen? Disolver. Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Lo que no se habla. El tema de esta semana, la purga en el sodalicio. El pasado miércoles 25, el Vaticano emitió el siguiente pronunciamiento. El Santo Padre Francisco, tras valorar las defensas correspondientes a las denuncias que emergieron durante la misión especial confiada a Monseñor Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio más importante entre todos los dicasterios. Anteriormente era el Santo Oficio. Y a Monseñor Jordi Bertomeu Farnós, oficial de dicho dicasterio, la cual tuvo lugar en la Nunciatura Apostólica del Perú, es decir, en territorio vaticano, entre los meses de julio y agosto del 2023. Hoy, 25 de septiembre del 2024, ha aprobado en forma específica la expulsión de la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicium Christianae Vitae de los siguientes miembros. Son 10. El ex superior general Eduardo Regal Villa. El arzobispo emérito de Piura José Antonio Eguren. Los ex superiores regionales Rafael Ismodes y Erwin Schoich. Los ex formadores Humberto del Castillo, Óscar Tocumura y el sacerdote Daniel Cardó. Los ex miembros incorporados Ricardo Treneman y Miguel Salazar. Y remata la lista el periodista Alejandro Bermúdez. Continúa este decreto o edicto o como se llame. Para adoptar tal decisión disciplinar, se ha considerado el escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos en el contexto del apostolado eclesial. Se trata de casos de 1. Abuso físico, incluso con sadismo y violencia. 2. Abuso de conciencia, con métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados. 3. Abuso espiritual, con instrumentalización en el fuero externo de la información obtenida en el fuero interno no sacramental o dirección espiritual, es decir, información sustraída no del sacramento de la confesión, pero sí de las llamadas direcciones espirituales, consejería espiritual, asesoría espiritual. 4. Abuso del cargo y de autoridad con episodios de hackeo de las comunicaciones y acoso en el lugar de trabajo, así como encubrimiento de los delitos cometidos en el seno de esta institución. 5. Abuso en la administración de los bienes eclesiásticos. Y 6. Abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo. Dice el último párrafo: el Papa Francisco, junto a los obispos del Perú, porque esto se distribuye a través de la conferencia episcopal el día miércoles, y de aquellos lugares
en los que está presente el sodalicio de Vida Cristiana, entristecidos por lo ocurrido, el Papa y los obispos del Perú piden perdón a las víctimas. Reitero, el Papa y los obispos del Perú. ¿Dónde está el sodalicio acá? Y se unen a sus sufrimientos. Y aquí viene el sodalicio. Asimismo, el Papa y los obispos del Perú ruegan a esta sociedad de vida apostólica, o sea, el sodalicium, que inicie un camino de justicia y reparación. Lima, 25 de septiembre del 2024. A ver, esta expulsión de 10 sodalites pareciera indicar una cosa, que se trata de una primera lista, de una primera purga, de una primera razzia, y que esta purga o estas listas de expulsiones van a continuar. ¿Por qué digo esto? Porque en esa lista hay omisiones clamorosas, como por ejemplo la ausencia del sodalite más controversial y más poderoso, aunque no tenga cargo alguno, que es Jaime Bertel Gómez, miembro de la generación fundacional y el hombre del billete, el hombre de la billetera grande. Tampoco está el nombre del ex vicario general, José Ambrosic Vélez Moro, el sodalite más antiguo, un año mayor que los de la generación fundacional, pero parte del núcleo fundacional de Luis Fernando Figari. Y cuando hablo de generación fundacional o núcleo fundacional, eran los términos utilizados por Figari para referirse con nombre y apellido a Jaime Bertel, José Antonio Eguren, José Ambrosic, Emilio Garró, Alfredo Garland, entre los principales. Faltan los hermanos Len. No es casual que no estén en esta lista, cuando también hay señalamientos contra ellos. Eh, por lo demás, creo, no tendría ningún sentido, digo, que la investigación de la misión papal, de la misión personal del Papa, Scicluna Bertomeu, caracterizada por su prolijidad y eficacia, lo vimos en el caso chileno en el año 2018. La investigación duró ahí 3 meses, porque claro, era la investigación de los abusos de Fernando Caradima y sus obispos, ¿no? Y ahí, cuando actúa por primera vez la misión Scicluna Bertomeu, se produce una hecatombe en la Iglesia Católica chilena, porque le piden la renuncia a la totalidad de los obispos chilenos. Fue un terremotazo. Claro, al final se salvaron varios obispos que debieron haber sido expectorados, digo yo, en mi opinión personal, ¿no? Mi pequeña opinión. Pero en líneas generales,
La dupla Scicluna-Bertomeu trabajó con una eficacia increíble. Es la segunda vez que actúan en tándem y ahora en el Perú. Entonces, que acabe con una lista de 10 cerrado el asunto, chao Figari y 10 más y ahí muere, no me la creo. No tendría ningún sentido que la chamba termine ahí. Yo creo que la nómina sigue incompleta. Faltan nombres, y nombres grandes, de peces gordos, más gordos de los que están acá. Em, es verdad, soy consciente de que lo más llamativo hasta ahora había, o hasta antes de esto, había sido la expulsión de Luis Fernando Figari, pero la expulsión de Luis Fernando Figari debió darse con Eduardo Regal cuando sucedió a Luis Fernando Figari, porque ya las primeras denuncias de abusos sexuales a menores contra Luis Fernando Figari se dieron en agosto del 2011, con Eduardo Regal como superior general. En el 2012 dejó el cargo, asumió Alessandro Moroni. Y Alessandro Moroni tenía la potestad de expulsar a Luis Fernando Figari y no lo hizo. A lo sumo llegó a declararlo persona non grata. Ya cumplí. Y no cumplió Moroni, pues debió expulsarlo. Y luego vino José David Correa, el colombiano, con el cuento, yo propuse eso en el 2019 en una asamblea para que el Vaticano nos escuche y, no, compadrito, José David Correa, tú pudiste expulsarlo, no lo hiciste. Tuvo que intervenir el mismísimo Papa para hacerlo. Em, bueno, también es cierto que, claro, no todos tienen que seguir el caso Solís, obviamente. Este caso lo venimos siguiendo un pequeño grupo de personas, no tan pequeño en realidad, pero que hemos estado muy atentos a ver si ahora nos estaban vendiendo cebo de culebra de nuevo. La misión Scicluna Bertomeu, como dice la Carta Vaticana, aterrizó en el Perú hacia fines de julio, en fiestas patrias, en plenas fiestas patrias, para conversar con víctimas. Esto nos lo dijeron tanto Monseñor Scicluna como Monseñor Bertomeu. A mí, el burro por delante, que fui citado un martes por la mañana, por separado, entrevistaron o se reunieron con Paola Ugaz, coautora de Mitad Monjes, Mitad Soldados e investigadora de las finanzas del sodalicio, y en algún momento de esa semana se reunieron con Martín López de Romaña. A los tres por separado nos dijeron que los insumos, los libros que revisaron, las investigaciones y publicaciones que revisaron antes de ponerle fecha a la misión fueron Mitad Monjes, Mitad Soldados. La jaula invisible que, insisto, es el mejor libro que se ha escrito sobre el caso sodalicio hasta la fecha. Y sin noticias de Dios,
el taco, el ladrillo, el libro de las 1000 páginas que me costó el allanamiento a mi casa, porque por esto vinieron disfrazados de fiscales y policías para llevarse este libro que ya estaba por la página 700, pero no lo había terminado. Y no se lo pudieron llevar porque esta computadora está empotrada a la ventana de mi cuarto, con unas cadenas de barco y un candado más grande que mi puño. Bueno, resulta que varios de los mencionados en esta nómina, en este rol de eyectados, aparecen en La Jaula Invisible, mitad monjes, mitad soldados y en Sin Noticias de Dios. La misión Cicluna Bertomeu, por cierto, se fue además con tarea, ¿no? Han revisado, no sé si todos, pero Martín Schoig, quien desde el año 2012 viene publicando una serie de artículos muy abusados, muy analíticos, muy solventes y profusos sobre el caso Sodalicio, ha aportado valiosísima información a la investigación. Se enteraron, por cierto, del libro de Camila Bustamante, Siervas, una de las ramas femeninas del sodalicio, que es una de las grandes preguntas que va a pasar con las ramas, los tentáculos del sodalicio, y un aporte fundamental, este de acá, que es el voluminoso informe de la Comisión de Belaúnde, la comisión parlamentaria que presidió Alberto de Belaúnde, que tiene 1000 y pico páginas. Acá solamente hay 300 y tantas. Solamente esto es el caso Sodalicio, que revelan nuevos testimonios, más denuncias distintas a las de mitad monjes, mitad soldados, Sin Noticias de Dios, La Jaula Invisible. Además, están estas otras publicaciones sobre el caso Sodalicio, por lo menos había un par de ellas que ya estaban en el Vaticano. Bueno, y sobre los insumos, o a base de los insumos, las reuniones con las víctimas que ellos mismos programan, me imagino que a base de la información que aparece o que han encontrado en estas publicaciones. Porque en mi caso, por ejemplo, les cuento, el interrogatorio lo llevó Monseñor Cicluna. Y Monseñor Cicluna me hacía preguntas muy precisas sobre páginas determinadas del libro y buscaba en las entrelíneas cosas que se le podían escapar, quería retener, quería comprender mejor, e incluso me preguntaba sobre el rol de algunos obispos. Me sorprendió el nivel de detalle y minuciosidad que manejaban este par de emisarios del Papa, emisarios personales del Papa, heraldos de Francisco, sumamente informados en el caso Sodalicio. Bueno, les decía que
tanto Pau como yo comenzamos a chequear qué pasaba, ¿no? Y lo primero que ocurre fue al mes de la visita de la misión Cicluna Bertomeu. Remueven al secretario ejecutivo del dicasterio del que dependía el Sodalicio de Vida Cristiana, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. El secretario ejecutivo era José Rodríguez Carballo, quien había sucedido a Joseph Tobin, otro personaje que tiene mucho que explicar en esta historia. José Rodríguez Carballo y o Joseph Tobin, ya no se sabe quién a estas alturas, perdió el testimonio más importante que incriminaba a Luis Fernando Figari. ¡Ups! Se les traspapeló. Un descuido. Y revictimizaron a la víctima para que volviera a enviar su testimonio más de 6 años después de supuestamente iniciada la investigación. Este José Rodríguez Carballo es el que designa como visitador a el obispo de Chota, Fortunato Pablo Ursay, que no hizo un carajo. Este José Rodríguez Carballo es el mismo que escoge a su predecesor, Joseph Tobin, al que ya le habían llegado las 3 denuncias vía Tribunal Eclesiástico de Lima, tramitadas por Rocío Figueroa, quien es la que prende la mecha a nivel eclesiástico. Bueno, escoge justamente a Joseph Tobin, que tampoco hizo un carajo cuando recibió las 3 denuncias en el dicasterio, para que acompañe en la conducción del gobierno a Alessandro Moroni. Tampoco hace un carajo. Y luego, muy vivo, Rodríguez Carballo, 5 o 6 días antes de que el Papa llegue al Perú, anuncia el comisariato del sodalicio para que ningún periodista le pregunte al Papa sobre el caso sodalicio. Y si le preguntan, dijera pero ya acabo de poner un comisario. Hasta ese momento, el Papa Francisco era un Papa Francisco distinto al de hoy. Era un Papa Francisco muy diferente al que se convierte luego de hablar con las víctimas de Caradima en su casa en Santa Marta, en el Vaticano. Era un Papa Francisco al que se le paseaban por delante los elefantes en plena cristalería. Ese Papa Francisco, un poquito insufrible por lo indolente, en mi pequeña opinión, y del cual fui sumamente crítico, cambió. Pero cuando vino al Perú era el Papa Francisco que me caía un poquito antipático. Y es en ese contexto de la visita al Perú que nombran a Noel Antonio Londoño como comisario, o sea, ya alguien que estaba incluso por encima del superior del Sodalicium en ese segundo, que era Alessandro Moroni, y tampoco hizo un carajo. Al contrario, revictimizó más víctimas. Entonces, que saquen a José Rodríguez Carballo, el arquero, el portero que tapaba todos los penales contra el Sodalicium. Dijimos, wow, oye, Pau, ¿y si pasa algo en esta oportunidad? Esto era inédito. Además, poner a la misión
luego del supuesto trabajo en el que ya, porque supuestamente en teoría, ya acompañados por el jesuita Gianfranco Ghirlanda, de la Gregoriana, cardenal, amigo del Papa, para revisar las constituciones, los estatutos, la espiritualidad, rescatar el carisma del sodalicio, una obra de Dios, ¿no? Tenía un deadline que era y sigue siendo, no estoy tan seguro, la verdad, pero era enero del 2025, o sea, en pocos meses. Y a partir de ahí sí, el Sodalicium pasaba página para mirar hacia el futuro, hacia el infinito y más allá. Gianfranco Ghirlanda, para más señas, fue el jesuita acompañante espiritual que supuestamente rescató el carisma de los legionarios de Cristo. La fundación creada por el monstruo más grande de la iglesia en América Latina, Marcial Maciel. Hoy por hoy, dicho sea de paso, a Luis Fernando Figueres se le considera el segundo monstruo más grande de América Latina en la Iglesia Católica, en la historia de la Iglesia Católica reciente. Bueno, eh, vámonos un poco a hablar sobre los nombres que aparecen acá. Eduardo Regal es alguien que aparece transversalmente en todas las publicaciones que usaron como insumos, además de las que se llevaron, como el informe de la Comisión de Belaunde, el informe de la primera Comisión de Ética, supongo que también se llevaron la segunda, o el Sodalicium se encargó de alcanzarle el informe de la segunda comisión, pagada por ellos, ¿no es cierto? Y que era muy conveniente para los intereses del Sodalicium, porque según las conclusiones de esa segunda comisión, la de los consultores extranjeros que encima no hablaban español y tenían que hablar con víctimas, a falta de empatía total, era que Luis Fernando Figari, depredador, ya ok, pero era un lobo solitario. Germán Doig, depredador sexual, sí, abusó de menores, ya ok, pero era otro lobo solitario. Virgilio Levalle en los 80 también era depredador sexual. Ya, sí, sí, pero ya no está en la institución. Y también era otro lobo solitario. No había ninguna relación entre el número uno, el número dos y el número tres en los 80. Ninguna. Y lo decía la agente del FBI, Kate McChesney. Ahora uno se pregunta, número tres del FBI, ¿que en qué? En el área de recursos humanos, ¿en qué no se chambea esta mujer? ¿Ah? ¿Qué grandes casos resolvió, por Dios? Se le pasó por su nariz y yo le di un organigrama cuando la única vez que me reuní con ella. Ah, que esto es muy útil, sí, que está clarísimo, ¿no? Clarísimo. Me huevió, pero hasta la pared de enfrente. Bueno, Eduardo Regal, de acuerdo a una información del portal Crux, un portal norteamericano que dirige el periodista John Allen Jr., uno de los analistas vaticanos más serios, más rigurosos y más solventes, con residencia en Roma, sacó una nota en la que ya adelantaba que habían una serie de imputaciones a un grupo de sodalites que
habrían recibido unas cartas. Las cartas las habría recibido el superior José David Correa para que interpele por una serie de cargos y tenían 45 días para responder, hacer su réplica y qué sé yo. No sé si hasta dúplica. Y la imputación contra Eduardo Regal era por encubrimiento de pornografía infantil. Algo que, por cierto, nunca fue desmentido por el sodalicio, porque Cruz quiso corroborar esa información y el sodalicio para bailar que siempre dice, estamos dispuestos a colaborar, hablen con la oficina de comunicaciones, hablan con la oficina de comunicaciones y la oficina de comunicaciones siempre dice, no, recién ahora han comenzado a aparecer, recién ahora, 24 años después de las denuncias de José Enrique Cardó. Se demoraron un poquito, creo, ¿no? José Antonio Eguren también aparece en forma transversal en todas las publicaciones. Eh, Rafaelismo es, no sé, imagino que por el cargo de superior regional, pero ahí voy a especular, ¿no? Pero Erwin Schoich sí tiene cosas muy fuertes. Lo del hackeo de las comunicaciones está acá. Y está basada en una denuncia que hizo el exodálite y ex sacerdote Jean-Pierre Teullet. De acuerdo con la versión de este corajudo cura, que fue un rebelde dentro de la institución, y se rebelde en el Sodalicium, como comprenderán, es una cosa imposible, pues, ¿no? Eso no existe. Y si existe, no debería existir. Y en consecuencia lo aplastan como a una cucaracha, que fue lo que pasó al final con Teullet. Bueno, de acuerdo a la versión de Teullet, Erwin Schoich, quien es paradójicamente hermano de Martín, exodálite denunciante, Erwin era ya en ese momento, una de las autoridades controversiales del sodalicio y que estaba además comprendido en la demanda penal que presentamos 5 sodálites, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña, Óscar Osterling, José Enrique Escardó, este pequeño servidor, luego se incorporó Martín Schoich y Álvaro Urbina, ex miembro del Movimiento de Vida Cristiana. Demandábamos penalmente a Luis Fernando Figari y a sus cómplices, con nombre y apellido. Varios de ellos aparecen en la lista de expulsados. Uno de ellos, Erwin Schoich. Bueno, Teullet le habría mostrado eh, a Teullet, perdón, unos correos electrónicos que estaban impresos. Estas comunicaciones, estos correos electrónicos, eran conversaciones privadas que habían sido pirateadas cibernéticamente, hackeadas ilegalmente, eran comunicaciones y conversaciones entre el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén, otro de los enemigos consuetudinarios del Sodalicium, en realidad una víctima más de la institución, quien era padre del entonces sodálite Franz Guillén,
Héctor Guillén en el año 2001-2002, después de las primeras denuncias de José Enrique Escardó, denunció al sodalicium ante los medios, particularmente ante la República, en una carta también a Caretas, ya no recuerdo bien, sí me acuerdo lo de la República, de ser una institución sectaria, de haber secuestrado mentalmente a su hijo Franz, de pedir una explicación a la institución, que lo dejaran ver a su hijo. Entonces lo consideraban un enemigo. Y Guillén, en este correo, conversaba con Patricia Murguía, la hermana de Daniel Murguía, quien fue ampallado infraganti por la policía en un hotelucho en las inmediaciones de la Plaza San Martín, tomándole fotos a un niño de 11 años desnudo. Eran conversaciones, reitero, privadas entre Héctor Guillén y Patricia Murguía, también considerada otra enemiga del sodalicio. Hackeo electrónico, pirateo cibernético, chuponeo, si no se entendió, ilegal, delictivo. Eh, Teuillet cuenta, cuento en esta publicación, iba a visitar ocasionalmente a Daniel Murguía a la prisión. Y fue por eso por lo que Erwin Scheuch le mostró los correos, para saber si Daniel Murguía estaba al tanto de que su hermana, Patricia, había contactado con Guillén, uno de los enemigos declarados, repito, del sodalicio. Eran varios correos electrónicos los que le enseñó. No era uno, no eran dos, eran varios. Y no fue la primera vez, además, que Scheuch le exhibía correos privados. La siguiente ocasión, Erwin Scheuch se los dio a conocer al padre Jean-Pierre, ya no en físico, ya no en versión impresa, sino desde su computadora, desde la computadora de Erwin Scheuch. Y sin ningún rubor, sin ápice de rubor en la cara, le confesó que tenía chuponeado, hackeado e intervenido a Héctor Guillén. ¿Ah? ¿Qué tal? Se lo dijo por lo demás como si fuese algo normal, ¿ah? Como son las cosas en el sodalicio. Las cosas anormales, absurdas, surreales, están normalizadas, como si fuesen cosas rutinarias, digamos. Bueno, el sodalite de Teuillet no pudo responder ante el Ministerio Público porque esta cosa del hackeo de las comunicaciones se presentó como prueba, como evidencia entre las demandas contra Figari, Ambrosic, Bertel, Scheuch, Tokumura, etcétera. Y ningún fiscal, la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, por ejemplo, que terminó archivando el caso Sodalicio, pero que después la sancionaron porque no valoró lo que se le entregaba, entre otras cosas, las pruebas del hackeo. O sea, esto no es una primicia de la misión Cicluna Bertomeo. Esto ya estaba, sigue todavía en la fiscalía, durmiendo el sueño de los justos. Y se va a quedar ahí hasta las calendas griegas. Yo no espero nada de la justicia peruana. Pero volviendo al tema de los hackeos sodalites. En la fiscalía, Teuillet no pudo identificar a quienes hacían el hackeo.
que no sabía, para comenzar, quiénes lo hacían ni dónde lo hacían. Solamente sabía que el que era una suerte de coordinador o administrador de las informaciones hackeadas era Ervin Schoig. Testimonio del padre reiterativo, ¿ah?, de el ex cura Jean-Pierre Teuillet. Entonces fue cuando Teuillet denunció oralmente el hecho delictivo en la fiscalía. Pero antes de eso lo hizo primero ante el vicario general. ¿Quién era el vicario general en ese momento? Eduardo Regal, el número uno en la lista de expectorados por el Papa. Luego se lo reveló, porque como Regal no le hizo mucho caso, parece que no le pareció grave, o en todo caso asumió que eso ya pasaba, ¿no? Que se sorprendía. Como Regal no le hizo caso a Teuillet, Teuillet fue toc, 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 cura Bertel. Oye, está pasando esto. Y el padre Jaime Bertel no hizo nada. Y entonces se fue a otra puerta, toc, toc, toc. Oye, Gonzalo Len, está pasando esto. Y Gonzalo Len habrá levantado los hombros y no pasó nada. Ninguno, ni Regal, ni Bertel, ni Gonzalo Len, el cura Gonzalo Len, le prestaron una mínima atención a tremendo hecho delictivo, perpetrado aparentemente, coordinado, administrado por Erwin Scheuch, ex superior regional del Sodalicio. Eh, y bueno, luego Teuillet, averiguando, hurgando, escrutando, preguntándose qué está pasando acá, se enteró que esas informaciones de Erwin terminaban al final en manos de Luis Fernando Figari, il capo di tutti i capi, el jefe, el supe, el hombre, el número uno, el fundador, el hombre del carisma. Pero Teuillet no solamente descubrió eso, sino que además de Figari, le llegaba a todo el Consejo Superior, a toda la cúpula. Todos sabían del chuponeo, del hackeo. Más todavía, Teuillet le entregó a la fiscalía dos comunicaciones electrónicas adicionales en las que Jaime Bertel aceptaba que estaba al tanto de que se chuponeaban correos privados. O sea, ya era la confirmación incluso por escrito. Este hecho, uno de los nervios más sensibles, creo, revelados, o uno de los tantos revelados en la investigación fiscal, como les decía hace un rato, pasó desapercibido no solamente por la fiscal Peralta, sino por todos los fiscales que luego han asumido el caso y lo tienen como una papa caliente y ¡plac!, se lo pasan a otro fiscal y ahí sigue dando vueltas. Bueno, en uno de los correos del 10 de mayo del 2012, firmado por Jaime Bertel, el poderoso cura Sodalite reprendía severamente a Jean-Pierre Teuillet por exigir una investigación interna sobre varios asuntos. Uno de ellos, indudablemente, era el hackeo de las comunicaciones. Y ahí Bertel le decía lo siguiente:
Estas denuncias formales lo único que hacen es enrarecer el ambiente, Jean-Pierre. No es así como creo que se sanan las heridas, ¿ah? Eso de que la verdad sana y nos hace libres, es verdad, pero hay que discernir, porque la verdad dicha en un mal momento puede hacer mucho daño. Lo de Ervin, ya, parece que De tenía críticas sobre Ervin en el Consejo Superior. Ya, lo de Ervin, ya, estoy seguro de que no va a estar en el próximo Consejo. Si está en este, ya te dije ya que yo soy el culpable porque yo fui el que lo sugerí. Pero la investigación que tú propones hará explícito lo que ya se sabe, que trató mal a tal o a cual, que dividió, que chuponeó, y ya, nada nuevo. Son la muerte, ¿ah? Y han negado todo esto en la fiscalía, pero con las pruebas, con las evidencias, que las ha tenido todo el tiempo Tehuet y además aparecen luego en las carpetas fiscales, en el Ministerio Público. Esto, por cierto, llegó además al arzobispado de Lima, con Juan Luis Cipriani como arzobispo en ese momento. El arzobispado tampoco respondió ni michi a tremendas y gravísimas denuncias. Y el Sodalicium, por cierto, en lugar de investigar, se dedicó a masacrar, enmierdar, emporcar al mensajero, a Jean-Pierre Teuillet, a tildarlo de traidor, de felón, de desleal, qué sé yo, ¿no? A desacreditar. Bueno, solamente les he mostrado un botón sobre una de las imputaciones que aparecen acá y se hace explícito en las motivaciones porque se habla de hackeo de las comunicaciones. Por lo menos sabemos que Erwin Scheuch, Jaime Bertel, Gonzalo Len, Eduardo Regal, Luis Fernando Figari y el Consejo Superior de esa época estaban recontra el tanto de que se chuponeaban las comunicaciones. Y era normal. Bueno, otra de las cosas que me parece saltante, tengo más cosas, por supuesto, sobre cada uno de estos, no, no de todos, ¿ah? De Regal hay, de Guren hay, de Erwin Scheuch hay, de Humberto del Castillo hay, de Óscar Tokumura, de Miguel Salazar también, y de Alejandro Bermúdez hay capítulos, hasta capítulos completos, ¿no? Hasta capítulos completos. A ver, vamos a buscar a Bermúdez. En la página 782 de Sin Noticias de Dios, en un capítulo titulado Periodismo Sodalite, se cuenta la historia de Así Prensa, la agencia católica que fundó el grupo Figariano en marzo de 1980, donde decían en su primer editorial: entendemos nuestro trabajo como un medio de apostolado, desde un radical compromiso con la fe y sin contubernio con el error y la mentira. Así decía el primer editorial, firmado por Virgilio Levalli, otro depredador sexual, que fue uno de sus primeros directores. Fue un medio que fundaron
no sé si Alfredo Garland o Virgilio Levalli, pero fueron los dos entre los primeros directores. Más tarde entró recién Alejandro Bermúdez como director. El primer número, y lo tengo también por ahí, que soy cachivachero, estuvo dedicado al teólogo suizo Hans Küng, eh, a quien destruían, ¿no? Bueno, cuando asume la dirección Alejandro Bermúdez, con el tiempo la llamó Así Prensa. Y posteriormente fundó algo similar en Denver, Colorado, donde existe actualmente una comunidad sodalite muy importante. De los 10 expulsados, 3 viven o vivían, ya no lo sé, porque van a tener que irse de esa comunidad. Eduardo Regal, que lo sorprendió este edicto vaticano, siendo superior en activo de la comunidad sodalite de Denver. Alejandro Bermúdez, Regal Bermúdez, y el padre Daniel Cardó. Este, bueno, y de ahí hay una serie de variantes de ASI Prensa, que luego este conglomerado es llamado ASI Group por el propio Alejandro Bermúdez, que luego se fusiona con la cadena católica TN, que era este canal de la monjita que ya se murió, y que fue financiado en algún momento por los Caballeros de Colón, una sociedad católica norteamericana conservadora fundada en los Estados Unidos. Bueno, lo que de puertas hacia adentro Bermúdez definía como periodismo católico, en realidad era propaganda ultraconservadora. Pero esto desde los inicios de Así Prensa, solamente que con Bermúdez agarró una sistematicidad y una agresividad y una virulencia increíble. Claro, porque sus métodos y sus enfoques y sus perspectivas solían ser el espejo de su formación sodálite o sectaria, ¿no? O sea, eran textos maniqueos, intolerantes. Sus prácticas, cuento aquí en Sin Noticias de Dios, fueron reveladas hace algunos años por la periodista chilena Camila Bustamante, la autora de la publicación de investigación Siervas, la rama femenina del sodalicio, quien laboró un tiempo en Así Prensa. Este, y esto fue, curiosamente, a raíz de la intervención de uno de los periodistas de Así Prensa que fueron enviados a una rueda de prensa que en ese momento brindábamos Carlos Rivera, Sigfredo Florián, otro de mis abogados, cuando José Antonio Uren se me fue encima con sus querellas por difamación. Bueno, el reportero de Bermúdez, de súbito, quiso sacar del foco de la conferencia de prensa al arzobispo sodalite José Antonio Euren para acusarme de pronto, infundadamente, de no sé qué, porque ya ni recuerdo, solamente que fue como un momento raro, pesado, ¿no? Fue a joder, a boicotear la rueda de prensa, a eso fue. O sea, no fue a hacer periodismo, fue a hacer sabotaje. Y hay testigos. Toda la prensa extranjera, o casi toda, algo de prensa local y mis abogados. Que además cuando lo miraban a este sujeto lo escrutaban así como filatélicos, ¿no? Como observadores de aves. ¿Qué cosa está pasando acá? ¿Qué bicho raro es este? ¿A qué ha venido este señor?
Bueno, fue con la misión de sabotear la conferencia de prensa claramente. No fue a preguntar, no, fue a joder. Y Camila, al enterarse de esto, escribió en su Facebook, así, fiel a su estilo matón, vuelve al origen, tratando de enlodar al mensajero. No me extraña. Trabajé ahí y sé cómo funcionan ante estos casos. Imagino la conversación de Bermúdez con su periodista. Debe haber sido algo como, anda a la conferencia y reviéntate a Pedro Salinas. Es lo que suelen hacer. Fui testigo de ese manejo y participé. Y acto seguido, Camila Bustamante reveló un correo enviado por el propio Bermúdez a quienes debían cubrir una conferencia de prensa de Anselm Grun, en donde indicaba explícitamente, y abre comillas, Camila, vamos a reventarnos a Grun anunciando la charla, pero linkeando el artículo con todas las críticas a Grun. ¿Crees que podríamos mandar a alguien inscrito que vaya como participante y no como periodista? Eso es hacer periodismo o hacer de operador político de las facciones conservadoras o hacer propaganda. Anselm Grun, para más señas, es un monje y cura alemán, doctor en teología, que aparentemente cocteleaba la espiritualidad tradicional cristiana con la psicología moderna, ¿no? Y había escrito más de 300 libros, traducidos en 30 idiomas. Bueno, para Bermúdez, Grun era una especie de hereje que había reducido las Sagradas Escrituras a un manual de terapia psicológica. Y aquí vuelvo a citar a Camila. Imagínense lo que fue el caso Caradima en Así Prensa. Yo estaba ahí en ese tiempo, así que lo sé de primera fuente. Participé en el tratamiento de los temas también. No me extraña lo que le hacen ahora a Pedro Salinas. Esto lo dijo Camila en un tuit del 16 de agosto del 2018, cuando ya José Antonio Uren se me había lanzado al cuello junto a Paolo Gas. Ahora, mucho antes de esto, recuerdo acá, Camila había propiciado algo inusual, que silencien por primera vez en su vida a Alejandro Bermúdez. Con todo el escándalo provocado por mitad monjes, mitad soldados, apareció en Twitter Camila para cuestionar un comentario homofóbico que había hecho Alejandro Bermúdez en las redes sociales. Camila escribió, trabajé en ASI y me escandaliza que escandalices a los demás con falta de caridad. Bueno, la respuesta de Matachín de Manual de Alejandro Bermúdez contra Camila, quien estaba embarazada en ese momento y todavía formaba parte del movimiento o de la familia Sodalite, en ese segundo fue comentario de Bermúdez. Lo bueno de la ASI es que sacamos la basura temprano. Alejandro Bermúdez a una mujer embarazada que criticaba su homofobia. Estaba molesta, pero no lo insultaba a Bermúdez. El otro, basura, ¿no? Como consecuencia de esto, Alessandro Moroni, a quien yo ya le había dicho, oye, a Bermúdez, después de Figari, uno, tienes que expulsar a Figari, dos, tienes que expulsar a Bermúdez. Y está yo, o sea, ya había gente que estaba claramente identificada desde esa época, pero nunca hicieron nada, pues. Han tenido que esperar a que la misión Cicluna Bertomeu intervenga y ya con mano dura.
y se quejan. No solamente se quejan, van a ver. ¿Ah? Bueno, actuó Moroni y en las mismas redes, Moroni pide disculpas y esgrimiendo además que lo mismo estaba haciendo ya en ese momento Alejandro Bermúdez, lo cual fue una mentira. Porque a Camila Bustamante, y esto se lo preguntamos con Pau cuando estuvo en Lima para presentar su libro en El Virrey de Miraflores, y se lo presentamos Pau y yo le pregunté, oye, ¿y alguna vez Bermúdez te pidió disculpas? Nunca. Eso que dijo Moroni, mentira. Una mentira más. En fin, nunca se disculpó Bermúdez ni pública ni privadamente con Camila Bustamante. Bueno, y así hay un montón, ¿no? Está, por ejemplo, cuando le armaron esta campaña virulenta al actor Jason Day, donde Bermúdez en un podcast lo llamó activista gay, actor de medio pelo, pro aborto, falto de cerebro. Y ahí no solamente fue Bermúdez, ¿ah? También fue el propio Sodalicio. Bermúdez, además, así cual gallito de navaja, lo amenazó al estilo Sodalicium, ¿no? Con querellas y cosas por el estilo. Le va a salir cara esta denuncia de Jason Day. Jason Day había escrito una columna en una república donde describía una situación de riesgo cuando él era niño, estaba preparándose para hacer la primera comunión y un cura del sodalicio se le acercó para hacerle jueguitos que lo hicieron sentir incómodo. Eso es lo que describe en esa columna. No menciona el nombre del cura. Según Bermúdez, se lo había inventado, ¿no? Y yo les voy a decir, ¿por qué no da el nombre? ¿Por qué ese cura no existe? Están los podcasts por ahí. ¿Eh? Bueno, el cura existía. Se llama Luis Ferrollaro Dentone. ¿Quién, dicho sea de paso, debería ser otro de los que aparezca en una siguiente lista? Bueno, y así hay un montón de historias también de este, chicos y chicas en los Estados Unidos que han trabajado con Bermúdez. Solo contábamos un lado de la historia y ese lado siempre se presentó como la verdad. Me avergüenzo de haber trabajado ahí. Este, hay testimonios de la propia Camila, de varios chicos que han trabajado y chicas que han trabajado con Bermúdez en los Estados Unidos, a los que les cambié los nombres porque me pidieron porque le tenían miedo a Bermúdez. La que firma con nombre y apellido es Camila Bustamante. Y hay una coincidencia en que Bermúdez es misógino, homofóbico, racista, que su vulgaridad ofende, eh, que casi todas las notas relacionadas a abusos, por ejemplo, eran vetadas. Casi todas, no dice que todas, ¿ah? Que nada de lo que se hacía ahí parecía periodismo, otro que ahí se hace propaganda, que era una fábrica de fake news, que era una coartada para contrabandear mentiras, eh, y describen a Bermúdez como un fanático arrogante y patán disfrazado de periodista que hace pasar sus opiniones arbitrarias como informaciones. Ah, y acá también hay un mensaje que lo colgué en mi muro de Facebook en ese momento, que era de Patricia Murguía, que me escribió, la hermana del exodálite Daniel Murguía, que fue uno de los odálites más cercanos a Luis Fernando Figari, que fue encarcelado en el 2007 por acosar sexualmente a un menor. Eh, Cuando se ganó con toda esta historia, Patricia Murguía me escribió, nada me sorprende.
Cuando lo cogieron a Daniel, yo vivía en Denver y no pasó mucho tiempo para que gente del sodalicio me localizara. Lo hicieron a través de un amigo que en ese entonces residía en Brasil. Es decir, se tomaron el trabajo de buscarme. Quien llegó a Denver fue Alejandro Bermúdez, acompañado de otros sodalites. Me citaron en La Panera. Durante la conversación, Alejandro me dijo, si Daniel habla, nosotros nos defenderemos. ¿Mm? La amenaza no pasó desapercibida. Claramente, el único interés de esta secta era, y sigue siendo, mantener la imagen a toda costa. Y van a tratar de callar a la gente a base de amenazas, insultos y quién sabe si no usan el chantaje también. Un botoncito nada más sobre el periodismo de Alejandro Bermúdez, quien dicho sea de paso, debe ser el primer caso en la historia universal de la Iglesia o contemporánea de la Iglesia Católica en el que expulsan de una organización religiosa a un miembro por mala praxis en el periodismo, por un asunto deontológico, por ir contra la ética y contra la moral. Bien ahí, ¿ah? Porque sí. Bermúdez, por supuesto, dice que él no, que él reconoce que tiene defectos un montón, este, pero no es para que lo expulsen, pues, ¿no? Bueno, este asunto de las acusaciones, yo no sé si ustedes se han percatado, pero lo del abuso físico, lo del abuso de conciencia, lo del abuso espiritual, lo de los métodos sectarios, lo de el abuso de poder, lo que describe el Papa Francisco y sus emisarios, lo que describen ahí es una secta. El día anterior a otra vez Jorge Bruce actuando de profeta. Lo había hecho en el 2001 y el pasado martes, en una columna en el diario La República, titulada Una secta muy normal dedicada al sodalicium, cita a Steve Hassan, un experto en cultos y nuevos movimientos religiosos, eh, que ha desarrollado un modelo al que denomina B grande, B larga y TE, son las siglas en inglés de control de comportamiento, control de información, control de pensamiento y control emocional. O sea, eso es el sodalicio, una secta, una organización de características sectarias, si quieren. O Bermúdez, ¿qué cosa es? ¿No es un talibán? ¿No es un fanático? ¿No es un sectario? ¿No es un intransigente, intolerante que no tolera a alguien que piensa apenas un poco distinto que él? Eh, y acá dice Bruce que este modelo de que describe Steve Hassan calza con el sodalicio como un guante. Lo único que falta en su modelo, a mi criterio, dice Bruce, es el control del cuerpo y los abusos concomitantes. Pero en todo lo demás, control del comportamiento, control de información, control del pensamiento y control emocional, es una excelente síntesis del funcionamiento de los cultos. Hassan lo sabe por experiencia propia. Él fue miembro de la secta Mu. Bueno, otro de los expectorados ha sido Miguel Salazar,
quien hasta hace pocos días era prorector para la persona y la cultura en la Universidad Católica San Pablo del Sodalicio, en Arequipa. Si bien es cierto, en Arequipa existe un superior, en lo fáctico, el sodalite más importante era Miguel Salazar. Esta información, por ejemplo, es de el Búho de Arequipa, la publicación que dirige Mabel Cáceres, donde señala que Salazar es la máxima autoridad del sodalicio en Arequipa, tiene la voz cantante en la universidad, pese a no ser legalmente su primera autoridad. Además de representar al sodalicio en la junta directiva, también es representante legal de las diversas entidades que ha formado el sodalicium en Arequipa, desde donde se administra los bienes muebles y las empresas que ha fundado en más de 3 décadas de actividad. Bueno, la Universidad San Pablo sacó un comunicado firmado por su rector, Alonso Quintanilla Pérez Vict. En este dice, entre otras cosas, luego de un espacio de diálogo con la Asamblea General y el rectorado, creemos que el alejamiento de ambas personas de la vida académica, en alusión a Miguel Salazar, prorector para la persona y la cultura, y el padre Rafael Ismoes, capellán de la Universidad Católica San Pablo, y eh, se alejan los dos de la vida académica y de las actividades de nuestra universidad, porque consideran que es algo que le va a hacer un bien general a la comunidad. Y describen esta situación, la de las expulsiones de Ismoes y Salazar, como este momento desafiante. Y luego hablan de las circunstancias difíciles por las que podamos atravesar. Yo conozco a Alonso Quintanilla porque ambos estuvimos en San Bartolo, en la casa de formación en San Bartolo, igual que Rafael Ismoes. Este, y no sé si, bueno, conociendo al Sodalicium, que son los reyes del eufemismo, llamar a la crisis más grave y más seria en su historia, momento desafiante, es una manera de ver las cosas. O circunstancias difíciles cuando el Papa lo que está haciendo es implantar justicia, expulsando a todos aquellos que han sido cómplices, encubridores, que han participado en los abusos físicos, psicológicos. Eso me parece un acto de justicia, no circunstancias difíciles por las que podamos atravesar. O sea, si siguen pensando así y siguen en plan negacionismo, los van a cerrar, los van a cerrar. El Papa se los está diciendo en su comunicado, en la última línea. Esperan que todavía inicie un camino de justicia y reparación. Todavía les está dando una oportunidad. ¿No se dan cuenta? Ahora, ojo, ojo, ya a estas alturas, si queda claro que el Sodalicium es una secta, como dice el comunicado, o el pronunciamiento del Vaticano, y no hacen algo que sea algo dramático y radical, porque si no, presumo, vendrá la siguiente nómina de expulsados, y aun cuando no disuelvan al Sodalicium, votar a Jaime Bertel es como que se tumben
el palo que sostiene la carpa del circo. Sin Bertel no son nadie. Sin Bertel y su comparsa, ¿no? Los hermanos Len, bueno, ya todos estos que han salido, Carlos Newsbander, Fernando Vidal, y aparte tienen su barra brava afuera, ¿no? Willy Ackerman, el gordo Valderrama, entre otros. que, que se la dan de independientes y gritan, no, qué injusto, ¿por qué están pasando estas cosas? Caviares, ya el Papa se va a morir, progres. Si no inician un camino de justicia y reparación, yo creo que ahí sí se viene la supresión. Y ya no me sorprendería por el nivel de agresividad que vamos a ver ahora que no caiga únicamente el sodalicio, ¿eh? Yo ahí sí ya vi que por lo que hemos escuchado con Pau, las siervas ya están al borde del cierre solitas. Ellas dependen del arzobispado de Lima, no dependen de un dicasterio. Las que les van a cortar la cabeza, presumo también a las fraternas, porque ahí hay varias que han tenido información y no han denunciado, que yo sepa, que se han callado, que se han quedado calladitas, han tratado de hacer sus cambios y no sé qué, han querido mirar a otro lado, no se han querido comprar el pleito. Y claro, cuando uno no se compra el pleito conociendo estas cosas, el problema sigue ocurriendo y sigue creciendo y siguen habiendo víctimas y más víctimas por no hacer nada, por ser indolentes. A las fraternas yo también les cortaría la cabeza. Y ya ha surgido la hipótesis, lo hemos comentado acá antes, de que si se tumban al Sodalicium, podrían metamorfosearse y acoplarse al MBC, el Movimiento de Vida Cristiana, que depende de un dicasterio vaticano, el dicasterio de los laicos. Yo no creo que el Sodalicium tenga una sola oportunidad de sobrevivir si no le hace caso a la última línea que les está diciendo el Papa, al salvavidas que les está tirando. En fin, bueno, como era previsible, ya comenzaron a aparecer los defensores espontáneos del Sodalicium ante las injusticias de la progresía vaticana, ¿no? Percy García Cabero, un señor súper independiente, que no tiene nada que ver con José Antonio Eguren ni con las empresas del Sodalicium en Piura, autor, sí, de una publicación llamada dedicada a mí. Él dice que no, o sea, que el nombre en realidad es el nombre de un caso jurídico, ¿no? Que empieza con la sentencia de la jueza, que son todas las cosas que él metió en la cabeza de la jueza Judith Cueva Calle, que me condenó en primera instancia, pero que luego esa condena se extinguió porque Eguren reculó después de que el nuncio vaticano
Nicola Girasoli en ese momento le metiera su cuadre, ¿no? ¿Me sentenciaron por difamación? Sí, pero estas son las imputaciones. Yo dije de Uren que era copartícipe de la creación de una cultura de abuso de poder. ¿Dónde está la sentencia? Jueza Judith Cueva Calle. La timaron, la engañaron, la estafaron. Euren sí fue copartícipe de una cultura de abuso. Lo dice el Papa, después de una investigación de más de un año. Hice un símil con Barros. El símil, escribí una columna titulada El Juan Barros peruano. Juan Barros era un obispo de Caradima, ¿no? Cercano del círculo de hierro de Fernando Caradima. El símil con Barros le cae como un guante. ¿Otra vez? Miembro de la generación fundacional, cuando fue obispo en su primera homilía, lo trata a Figari, mi padre, mi amigo, mi fundador, inciensos, saumerios y qué sé yo. Encubridor. ¿Otra vez? O sea, parte de la generación fundacional, copartícipe en la creación de esta arquitectura de abuso de poder. No vio nada, se enteró recién por la prensa ya en el 2000 había escrito José Enrique Escardó. Varias columnas, varias crónicas, que lo señalan a él con nombre propio. ¿Pero qué? Recién en el 2018 reacciona. Y reacciona mal, reacciona como una querella, que no pasó desapercibida en el Vaticano. Y después una pendejada, depredador con suerte, como si yo me hubiese referido con esta frase a Eguren, y fuese Eguren encima un depredador sexual o algo así. Esta frase, depredador con suerte, está la columna por ahí, se la endilgo a Virgilio Levalli, que tenía por lo menos dos víctimas y luego está acreditado en Noticias de Dios que tiene víctimas desde el año 70, o sea, desde los inicios del sodalicio. Y en fin, y por supuesto que formó parte de una conspiración global anticlerical que, ay, encima sus reportes fieles, sus fuentes son Luciano Reboreo, Fernando Felan, tremendo difamador profesional, el que inventó la fábula de la comercialización de uranio y plutonio con Paola, los Vargas Llosa, con unos árabes de no sé dónde. Uri Ben Shmuel no ha habido por la justicia, querellado por mí por difamación, justamente por las cosas que cita acá García Cabero. La abeja. Y además, como le encanta a García Cabero, con su tonito guachafo encima, siempre insinuando, tirando su venenito, ¿no? Como diciendo, como esta, se la digo sin que suene a difamación, pero se la digo. Y después de estar así, mira qué pendejo soy. Salinas fue dirigido espiritualmente por Virgilio Levalli, una de las personas a la que se le atribuye la realización de abusos sexuales al interior de esta institución. O sea, podría haber tenido a Virgilio Levalli de abusador sexual mío. Mm, éramos novios.
Si yo fuera gay, que no lo soy, pero me parece una condición normal y tengo muchísimos amigos gays. Digo, si fuera gay, este, creo que tendría mejor gusto. Ay, ay, ay. Y piensan que con eso, ¡ah! ¿No? Hay también en Twitter un loquito que debe ser un sodálite o un sodatrol a sueldo que dice barbaridad y media sobre insinuando esta cosa Levalle y yo, Bertomeu y yo, no sé, una cosa de locos. O sea, realmente hay toda una maquinaria que funciona de forma espontánea, pregunto. Bueno, hablando de espontáneos, estaba hablando de Percy García Cabero. Primer punto, el investigador Jordi Bertomeu, antes de asumir el encargo del Papa, se reunía con Pedro Salinas, condenado por difamar a Monseñor Eguren, pero ya han visto las imputaciones, ¿no? Esas reuniones con cervezas de por medio, o sea, estábamos en plan yo te estimo prácticamente, eran para que le diese su versión sobre el sodalicio y sus miembros. Investigador objetivo, Bertomeu. Eso, además, no es que lo dice, lo revela él, que lo ha descubierto él. No, eso yo lo cuento acá, en Sin Noticias de Dios. Esa reunión con Bertomeu ocurrió en el contexto de la cumbre antipederastia. Quería conocerlo para informarle efectivamente sobre el caso Sodalicio. Y tuve una reunión y nos tomamos una cerveza cada uno. Hacía calor. Acá también tengo una, por si acaso. Punto 2. Pedí ser entrevistado por la comisión y me negaron la entrevista. Encima llora. No. Oye, esa, esa investigación en terreno Vaticano y la Nunciatura era para conversar con víctimas. Víctimas de la institución. García Cabero, ubícate. Yo sé que te encanta estar ahí donde reviente el cohete, aparecer en la foto. De pronto, plum, aparece. He visto varios posts en esta red social comentando la edición. Entonces yo aprovecho y pum, espontáneo, ¿no? Pasaba por acá, me enteré de esto y voy a opinar. Punto 4. Por información difundida por el mismo Pedro Salinas, dos personas pidieron ser escuchadas por la comisión. Esa información no la di yo, la comentó en su momento Raúl Tola en las páginas del diario La República. Yo me enteré por ahí, yo le he comentado después, quizás, o sea, usted ni siquiera ordena su cosa, imagínense cuál es la rigurosidad del libro sobre mí. Pero bueno, una dijo ser acosada por dos sexodálites y la otra quería narrar su experiencia en el sodalicio. La comisión los recibió inmediatamente. Pero como no declararon para incriminar a los que la comisión investigaba, Jordi Bertomeu violó el secreto pontificio de la comisión y reveló lo declarado por las dos personas. A ver, ¿en serio? O sea, la campaña ahora es acusar, desacreditar a Jordi Bertomeu. Van por mal camino, muchachos, ¿ah? Van por mal camino. Además, cada vez que participan, entran a tallar Eguren a la limón de Percy García Cabero, ocurren cosas terribles para el sodalicio. En serio. Ya, y Bermúdez siempre se encarga de poner la cerecita.
Ahora Bermúdez está fuera y sin bozal, sin bozal. Debe estar pero feliz. La arquidiócesis de Denver también ha reaccionado espontáneamente, espontáneamente, nadie se lo pidió, a favor del el sodalicio. Y dice en un comunicado, la arquidiócesis de Denver está conmocionada y entristecida por las noticias de expulsiones de miembros del sodalicio de Vida Cristiana basadas en acusaciones de hace décadas en Sudamérica. Aunque la arquidiócesis está trabajando activamente para comprender el alcance total de la investigación del Vaticano, o sea, no sé qué cosas ha investigado, pero yo defiendo. No podemos hacer comentarios específicos. Esta noticia es inconsistente con nuestra larga experiencia de los hombres que han servido dentro de la arquidiócesis de Denver. Entre los nombrados que viven aquí, el padre Daniel Cardo ha servido noble y fielmente en Colorado durante 17 años. Durante su tiempo aquí, el padre Cardo no ha enfrentado una sola acción disciplinaria en su contra. Es querido por sus feligreses y muy respetado en la comunidad. La comunidad parroquial del Santo Nombre de Sheridan, antes moribunda, prospera ahora gracias a su compromiso con el Señor y con aquellos a quien sirve. Del mismo modo, Eduardo Regal y Alejandro Bermúdez han servido fielmente y con distinción en la arquidiócesis de Denver, y las conclusiones en su contra son profundamente decepcionantes, por no decir otra cosa. O sea, yo no sé qué has investigado, pero igual me pronuncio a favor de mis amigos sodalites. No sale la firma, el arzobispo de Denver es Sam Aquila. Sobre Denver, Crux sacó un reportaje el 25 de septiembre donde da un poquito de contexto a esa diócesis que aparentemente es muy importante para el sodalicium. Ojo, ¿ah? Entre los expulsados del sodalicium hay varios miembros con vínculos a una parroquia de Denver. 4 de ellos han vivido o viven actualmente en la casa comunitaria del sodalicium adjunta a la parroquia Holy Name en Denver, que también se cree que es el centro de la red financiera global del sodalicium Christiane Vitae. Se trata de Cardó, Regal, Bermúdez, y aquí menciona a Ambrosic, aunque Ambrosic no sabemos si está en Denver o en Filadelfia, pero en todo caso, antes ha estado en Denver. Eguren, aunque vivía en Piura, también viajaba con frecuencia a Denver para pasar vacaciones y se alojaba en la casa comunitaria de las Fraternas, la rama femenina, una de las ramas femeninas del sodalicio. El cardenal James Stafford, ex arzobispo de Denver, invitó al movimiento de vida cristiana, al MBC, a Denver en 1992 y comenzaron formalmente el trabajo apostólico allí en 1998. Este James Stafford es otro de los amigazos del sodalicium y es uno de los que el comercio reveló cuando Figari fue aislado. Lo visitaron 3 personas célebres, ampallados por la prensa o el corresponsal del comercio en Roma. Uno de ellos, James Stafford. El otro, el obispo, el ex arzobispo de Santiago, Errázuriz, uno de los encubridores del caso Caradín. Realmente Dios los cría y ellos se juntan. El actual arzobispo de Denver, Samuel Aquila, le dicen Sam Aquila, era sacerdote en Denver cuando los miembros
de las fraternas llegaron por primera vez y sirvió como su capellán, celebrando frecuentemente la misa para ellos y escuchando sus confesiones. Denver se ha convertido en una suerte de puesto de avanzada preferido para los miembros del grupo sodalite que enfrentan presiones en el Perú y que desean salir del foco de atención. Daniel Cardó, párroco de la parroquia Holy Name, ha sido acusado públicamente de agredir físicamente a un compañero del sodalicium, a un subordinado en realidad, en su casa de formación en Colombia. Esta semana, el viernes y el jueves, grabé dos amplias videocolumnas sobre estos abusos violentos, sádicos, feroces de Cardó contra Andrés Felipe Cardona, que después de esa experiencia con la religión católica, con el tiempo se volvió un descreído, luego volvió y ahora se ha convertido al judaísmo y se llama Aarón Cardona, un judío gracias al sodalismo. Esa es otra, ¿no? La gente que pasa por el sodalismo terminan descreídos, agnósticos como yo, ateos consumados como José Enrique Cardó, judíos como eh, Cardona, y así. O simplemente no vuelven a pisar una iglesia en su vida. Regal, que hasta ese momento, hasta ese día, era superior de la comunidad de Denver del Sodalicium, ha sido acusado de abuso físico y encubrimiento de pornografía infantil. Esa imputación me parece fuertaza. Regal se desempeñó anteriormente como vicario general del Sodalicium y en ese papel aparentemente ignoró una solicitud de una denunciante de las fraternas para investigar a Figari en el 2010. No lo dice la nota de Crux, pero la alusión es a Rocío Figueroa, que es, ya dije, la que encendió la mecha. Quien descubre la doble vida sexual de Germán Doig al interior del Sodalicium fue Rocío Figueroa, ella misma víctima de Germán Doig, como lo fue también su hermano Alfonso, entre otros, ¿ah? Entre otros. Regal también ha enfrentado acusaciones públicas de encubrimiento y obstrucción de la justicia en relación con el caso de Daniel Murguía, quien fue arrestado en el 2007 después de ser encontrado en una habitación de hotel con un niño semidesnudo y una cámara digital que contenía fotos desnudas de ese niño y varios otros menores. Otras personas afiliadas al Sodalicium han tenido presencia en Colorado. El padre Ricardo Coronado, un canonista que mantiene una larga amistad con varios miembros destacados del Sodalicium, sirvió durante casi 20 años como vicario judicial y canciller de la diócesis de Colorado Springs, cargo al que renunció en el 2022 debido a dificultades con el obispo James Golka. Se le ha prohibido ejercer el derecho eclesiástico y actualmente está siendo investigado por el Vaticano, por lo que se ha descrito como un presunto delito contra el sexto mandamiento. En Denver también, en Denver, Colorado, existen dos empresas offshore, según esta nota de Crux, y una de estas empresas es la Fundación Santa Rosa. Y, y remata diciendo, al parecer, el Sodalicium está ampliando su casa comunitaria en Holy Name y se espera que más miembros se trasladen allí desde el Perú y toda América Latina. Se cree que el Sodalicium podría trasladar
su casa de formación primaria de Lima a Denver y que esta podría ser una razón para la expansión. Es una nota bastante larga, pero en fin. Finalmente, ya para terminar, porque esta cosa ya ha salido como demasiado larga, ¿no? Alejandro Bermúdez, sin bozal. Alejandro Bermúdez, sin bozal, sin superior, ha dicho lo que ya había dicho en otro podcast anterior, que seguirá siendo sodálite y morirá siendo sodálite, aun cuando ya no haya sodalicium. De locos, de locos. Pero en fin, cada loco con su tema. A ver, tenemos aquí algunos extractos de su podcast titulado Mi expulsión del sodalicio. Nunca tuve una responsabilidad interna dentro del sodalicio. Y si es que alguna característica tengo es que soy uno de los sodalites que más hacia afuera ha trabajado en la comunidad, porque mi apostolado ha sido siempre apostolado periodístico, ¿no? Y he sido expulsado bajo la justificación de que yo he abusado del apostolado periodístico y que mis polémicas en Twitter o que las cosas que digo, la gente con la que me asocio, haber estado asociado a EWTN, etcétera, son todas razones por las cuales yo soy un motivo de grave escándalo y tengo que ser expulsado de mi comunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Dios me llamó a esta vocación y voy a morir sodal. Yo tengo la certeza moral de que me llamó a esta vocación y ellos creen que me han convertido de pronto en un solterón sesentón. Yo sigo siendo consagrado. Voy a seguir dedicado a este apostolado que supuestamente he abusado. De pronto aparecen estos dos personajes, Monseñor Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu. Cualquiera diría que con esa responsabilidad tendrían mejores cosas que hacer, buscar vengarse a nombre de los amigos del Papa, ¿no? La venganza original era la supresión del sodalicio. Monseñor Bertomeu, que creo que aspira a ser arzobispo de Barcelona, él es catalán y es extremadamente ambicioso. El señor Jordi Bertomeu filtraba estos documentos a la prensa, a la prensa hostil, y me acusan a mí de haber sido malo en Twitter. Me acusa Pedro Salinas, y yo soy un bebé de pecho, y mi presencia en redes sociales es una presencia positiva, edificante. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es que aquí gente muy mala, que simplemente odia a mi comunidad, no por el mal que puede haber hecho, porque mi comunidad ha hecho cosas que están mal, ¿no? Sé que tengo que salir de la comunidad, sé que yo voy a seguir siendo un consagrado en mi corazón, que voy a pedir una revisión al próximo Pedro, al próximo Papa. Creo que la voy a recibir. Ahora tengo la certeza moral de que Dios me llamó a esta vocación. Y en consecuencia yo voy a morir sodalite. Pienso apelar con el próximo Papa, porque creo que el grado de descomposición de este pontificado ha llegado a un punto trágico, pero creo que va a empeorar mientras el Papa Francisco siga vivo. Creo que va a empeorar, pero yo no he perdido ninguna de mis capacidades de hacer apostolado. No he perdido la confianza de las instituciones que actualmente trabajan conmigo, no he perdido mi presencia en redes sociales, no voy a dejar de hacer este punto de vista, no he perdido mis páginas web, al contrario, pienso tener una mayor presencia e invertir más tiempo, porque justamente ahora las naturales responsabilidades de la vida comunitaria no las voy a tener y voy a tener más tiempo y ese tiempo no lo voy a dedicar a otra cosa que no sea rezar y hacer más apostolado. Bueno, ¿qué cosa ha dicho Bermúdez? Entre las cosas que habría que destacar, ¿no? No le hace mucho caso a las imputaciones sobre esta cosa de lo que él llama apostolado periodístico, pero que el documento, el pronunciamiento
está diciendo que es mala praxis, que hay un asunto deontológico de mal uso del mal ejercicio del periodismo, de la falta de ética, de falta de moral. Por ahí va la cosa. Nunca dejaré de ser sodalite. Bertomeu filtraba documentos a la prensa. Y otra vez, espontáneos, ¿no? Como García Cabero, como Sam Aquila, pero, digamos, ya confluyen, más la barra brava, más la barra brava, se han comenzado a concentrar en atacar una vez más, por enésima vez, al mensajero. En este caso, a Jordi Bertomeu, que representa nada menos que al mismísimo Papa Francisco. Ya más cismático que eso, alucinante, alucinante. Y se está viviendo en el Perú, señores. Por supuesto, me cita a mí como que yo encabezo la lista de sus denunciantes y que los que lo denuncian se trata pues de gente muy mala, ¿no? Muy mala. Que no somos denunciantes, somos detractores. Y a Juan Carlos Cruz lo trata con menosprecio, el homosexual, activista. Y a Bertomeu Plum le vuelve a dar, ¿no? Él lo que quiere en el fondo es ser arzobispo de Barcelona, porque como es catalán y en el Socialismo todos son pues aspiracionales, ¿no? Piensan que todos son iguales. Y que Bermúdez ya, este papa ya lo dio por muerto y va a apelar y como asume que se va a morir pronto, va a recurrir al próximo papa para que lo repongan si todavía existe su alicio. Porque ya lo he dicho, ya en la última línea, el papa les está lanzando un salvavidas. Inicien un camino de justicia y reparación. Pero no, el rollo que me sonó un poquito fuerte, siendo agnóstico, un agnóstico ilustrado, pues un agnóstico que además es culturalmente católico, ¿no? Y que ha sido sodálite. Habla de la descomposición del pontificado, que es más o menos como la descomposición de Francisco, la putrefacción de este papado y que cada vez va a empeorar, porque esta cosa va para peor, según Bermúdez. Alex, no sé si te has dado cuenta, pero hace poco, y lo sabes porque lo has comentado, creo, excomulgaron al cardenal Carlos María Viganó por cismático, por sedevacantista. Ya tú y varios veo que están poniéndose en la misma línea. En fin, y termina en tono así de víctima, y esto ha sido penoso hasta el llanto.
¿Qué te puedo decir? Ustedes mismos se la han buscado. Hasta la próxima semana. ¡Chao!